persona, por más sabio que sea, pueda controlar tanta cantidad de variables alteradas en prácticamente todo el organismo. Imposible. Muy bien. Entonces, vamos a ir ya a la parte más, ¿cómo diríamos? Más real de lo que podemos ver nosotros como clínicos, ¿no? A un paciente. Muchos síntomas iniciales de estos pacientes, en general con insuficiencia hepática aguda, son inespecíficos. Claro, si un paciente está tomando un medicamento, o se empujó 20 pastillas o 30 de paracetamol, puede empezar con fatiga, malestar, un paciente con hepatitis, ¿no? Con una de las hepatitis. Letargo, anorexia, náuseas, vómitos, un dolor en el cuadrante superior derecho, puede haber prurito también. Por ejemplo, en las hepatitis A, una variante clínica de hepatitis A es la hepatitis A colestásica, y que se comporta como si hubiera una obstrucción de la vía biliar. Les puedo comentar como anécdota, hace 30 años o 40, cuando no había ecografía, y había pacientes con hepatitis A que tenían deposiciones hipocólicas, coluria intensa, ictericia y prurito. Eran operados como si tuvieran una obstrucción de la vía biliar, porque no había un procedimiento de imágenes que te diga, oye, no hay nada, no hay ninguna piedra. Eventualmente puede haber ascitis también. A ver, para que vean cómo la fisiología nos ayuda a entender cosas. ¿Cómo puede haber ascitis en una insuficiencia hepática aguda? ¿Qué me preocuparía? Interesaría saber la vida media de la albúmina, ¿no? Porque para que haya ascitis tiene que haber hipoalbuminemia. Y si el hígado es el único que lo forma, entonces tiene que haber problemas con la albúmina, porque está necrosado el hígado. ¿Cuánto tiempo tiene de reserva el hígado para que aparezca la hipoalbuminemia? 3 semanas. ¿Ya? Pero también tiene los factores de coagulación. Y esos tienen una vida media mucho más corta, de una semana, 10 días. Entonces, en una hepatitis aguda, por eso, cuando uno monitorea una hepatitis aguda, lo más importante es los factores de coagulación, la trombina, la apotrombina y el INR, por lo menos en las primeras 2 semanas o 3. Porque recién a partir de la 3ª semana, si le prolonga la hepatitis, puede empezar a bajar la albúmina. Pero al principio la albúmina va a estar normal. La que se altera es la protrombina, porque su vida media es mucho más corta, ¿no? Entonces, si un paciente con insuficiencia hepática aguda tarda 3, 4, 5 semanas en la situación clínica de emergencia, ya van a haber problemas con la albúmina. Porque sí puede haber ascitis, ¿no? Porque además, al haberse destruido la estructura de la hepática, ya tiene problemas también la porta para pasar la sangre. ¿Cómo vas a pasar la sangre como si lo mandaras a un carro a la Victoria, lleno de baches y todo? Es imposible. Y hay trastorno del sueño. Estos pueden ser síntomas, digamos, que te despierten para decir, oye, tengo que buscar acá. Para que tú trates de focalizar dónde puede estar el mayor problema. Estos síntomas y signos de esta insuficiencia hepática aguda abarcan un amplio rango, dadas sus características multiorgánicas. Encefalopatía hepática, asterixis. ¿Saben lo que es asterixis? El flapping. Ustedes agarran al paciente con la mano así, hacen así. Entonces el paciente queda así. Eso se llama flapping. Haces así y si te haces a ti, no pasa nada. Pero si le haces a un paciente en insuficiencia hepática, así, entonces le queda así. Eso se llama flapping o asterix. Eso es muy común. Aleteo hepático también se le llama. Como si aletearas tu mano.
fetor hepáticos. El aliento del paciente es realmente algo que se ha podrido por la metionina, los mercaptanos, que son proteínas, desechos de proteínas que generan olor. Hay signos de lesión hepatocitaria, por supuesto hay ictericia, coagulopatía y hipertransaminidemia. Eso es en general, ¿no? Edema cerebral. ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempo. El edema cerebral es el punto más crítico. Les voy a contar una anécdota que es absolutamente real, palabra de honor que es real. En el año 1999, ¿cuándo fue el conflicto del CENEPA? 95 o 97, creo. En 1990, no había nacido. Bueno, la cosa es que el Ministerio de Salud, yo no trabajaba para el Ministerio de Salud, obviamente, pero el Ministerio de Salud me manda una carta y me dice, por favor, prepare una guía de manejo de insuficiencia hepática aguda, porque en la zona norte del CENEPA, donde estaban peleando nuestros soldados con los ecuatorianos, había mucha hepatitis B y mucha hepatitis delta. ¿Sí? Entonces tú podías tener una coinfección delta B. Y eso era verdad. Esto no lo sabe el Perú porque era una información clasificada. Pero yo sí se lo puedo decir ahora. Entonces yo preparé un documento, ¿no es cierto? Las cosas que se había que hacer. Y puse algo que en ese momento fue una sorpresa. En ese momento, modestia aparte, yo había investigado más que nadie los problemas de hepatitis en todo el Perú. La epidemiología en niños, en adultos, aquí en la selva, etc. Y por eso seguro que el Ministerio me mandó ese documento. Yo preparé, la doctora Vargas, ustedes no sé si la conocen, y ella se fue. Querían que yo me vaya al CENEPA, pero yo no podía porque tenía un trabajo que no podía abandonar. Yo no era funcionario del Ministerio de Salud. Entonces me dijeron, ok, envíenos una guía de tratamiento. Yo lo envié y puse manitol. Manitol es un diurético osmótico, ¿ya? Porque los médicos militares eran casi todos jóvenes, sin experiencia, estaban en el frente. Y entonces, esa guía les sirvió a estos jóvenes para poder manejar el problema. Bueno, pasó el conflicto, se declaró la paz, toda la vez. Varios meses después, donde yo trabajaba, viene una secretaria y me dice, doctor, le busca un doctor X, fulano, no sé cómo se apellidaba, no me acuerdo. Yo no sabía, ¿quién será que yo no lo conozco? ¿Quién será? Ya que pase, pues, para atenderlo. Viene este joven, era un joven, tendría 30 años, y me dice, doctor, acabo de regresar del CENEPA, yo estaba en el conflicto, y le vengo a agradecer, ¿sí? Eso me hace sentir muy orgulloso y muy feliz, porque gracias a la guía que nos dio, pudimos salvar varios soldados con insuficiencia hepática aguda, o hepatitis B y delta, porque hemos podido controlar el edema cerebral con el inhibidor. Aparte de las otras cosas. Casi me pongo a llorar de emoción, ¿no? O sea, digamos, en ese momento recién se empezó. Acuérdense que la insuficiencia hepática aguda se conoció en 70. Y acá no se sabía casi nada de hepatitis. Eso es la verdad de las milanas. Quiero decir, en investigación, se veían pacientes. Y entonces, quiero agradecerle él, porque gracias a esas medidas que él aplicó, vio que se salvaron algunos soldados en insuficiencia hepática. Porque al controlar la hipertensión endocraniana por el edema cerebral, evitamos que se enclave el paciente. Porque el enclavamiento de la hipertensión, si no la controlas, era un control sintomático, pero también le dio tiempo al hígado para regenerar.
pinchaba tanto que ¡clac!, se clavaba el tronco cerebral, y ahí quedaba descerebrado. Por eso les digo, ojalá nunca les pase cuando hagan su serum, que tengan un paciente con insuficiencia hepática aguda, pero por si acaso tengan manitol a la mano. Es un diurético que se da en vía intravenosa entre 10 y 20%, concentración de 10 a 20%, en frascos de 250, y vas a dar lentamente, y esto hace que sí, tal fuerza que tiene osmótica, chupaba el edema cerebral, y eso permitía que vivan más días, y al vivir más días, como eran jóvenes, eran soldaditos jóvenes, eran muchachos, entonces la capacidad regenerativa se recuperó algo y se salvaron. Entonces, lo recuerdo eso de verdad con mucha cariño y con mucha emoción, porque ha servido para algo. Muy bien. Para el metabólico, la insuficiencia renal, 60% renal, pero hay insuficiencia renal aguda, también 40%. Acá se puede hacer lo mismo que comentamos ayer. Acuérdense que hay aquí vasodilatación esplácnica también, ¿no es cierto? Y hay vasodilatación periférica, porque el óxido nítrico también aumenta. Y hay una respuesta vasoconstrictora del riñón, con la diferencia de que hay una necrosis total del hígado y están formando sustancias como el ATP y otras más que disminuyen gravemente la función renal. Por eso hay insuficiencia renal funcional, donde se pueden recuperar, pero también hay una ya orgánica, ¿no?, con necrosis tubular. Trastorno cardiorrespiratorio, ya lo hemos mencionado, metabólicos, hipoglucemia, alteración de los electrolitos, todo eso se puede más o menos controlar. Sobre infecciones bacterianas y micóticas y alteraciones del metabolismo de los fármacos, claro. Ustedes administran fármacos en una insuficiencia hepático aguda, hagan de cuenta que no saben qué va a pasar en realidad, porque ya no se va a metabolizar los fármacos, ya no hay hígado, ¿qué va a metabolizar? El timón metaboliza y crea los metabolitos que no son dañinos del hígado. Si no hay hígado, la sustancia original circula y se elimina, ¿no? Pero no sabemos qué puede pasar. Por eso, pues, como lo dije desde el primer momento, la etiología de la insuficiencia hepática aguda es fundamental para la pareja. Ahora tenemos esperanza. Un paciente con esto, damos tratamiento médico para los virales y otras cosas más, que tenemos antibióticos más potentes, el año 97, mejor manejo hidroelectrolítico que antes, conocemos mejor la fisiopatología, también mejor manejo del edema cerebral y la duración de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hacemos la historia del paciente, ¿hace cuánto tiempo está como enfermo? Acuérdense que había, según Grady, 7 días, 1 a 7, 1 a 4 semanas, 16 semanas, ¿no?, etc. Y los antecedentes de viaje. Claro, el soldado en realidad era como un viaje con el CENEPA, donde era un poco impresionante. Ya habíamos hecho previamente con el doctor Olichung ahí en esa zona estudios epidemiológicos para ver la prevalencia de delta y de A y de beta, ¿no? Y el promedio de vida en esa zona era 50 años. La mayoría de los que morían de problemas de paz. Estaban los que reducen cabezas. Hemos publicado esto también con el doctor Olichung. Eran comunidades nativas que tenían una altísima tasa de hepatitis B y delta. Es una zona de B delta. Y ahí estaban los soldaditos que nunca habían estado ahí. Además de eso, la evaluación de la actividad de alto riesgo. El paciente consumía drogas, venenosas, tomaba alcohol, los antecedentes sexuales, la transfusión de hemoderivados o la ingesta de 7 de alimentos. Hay que averiguar su historial farmacológico, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se menciona en algunas publicaciones, y eso es verdad, porque he visto algunos casos, son pacientes con sobrepeso o obesidad. Y cuando están resfriados,
que a veces se resfrían con frecuencia, toman una serie de antigripales. Si se dan cuenta, casi todos los antigripales tienen paracetamol. ¿No? Y si esos pacientes obesos ya tienen una tienen una hepatopatía por grasa medianamente avanzada, con cierta fibrosis, ya no va a necesitar 8 gramos para empezar a tener síntomas. Puede tener menos cantidad. Si lo tomas muy seguido, puede haber un factor acumulativo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto porque o bebe